Hola, quiero saludarte muy cordialmente, quiero enviarte un abrazo cordial, quiero que la energía del universo te acompañe donde quiera tú vayas y lo más importante, que todo vaya bien contigo. Hoy quiero hablarte respecto al sufrimiento. No sé si has notado y has interactuado con personas que están sufriendo y que de alguna manera siempre tienen en su rostro marcado un una actitud de dolor, de desesperanza. Y quiero que miremos qué es sufrimiento y qué es dolor, porque voy a partir de la premisa de que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Y lo digo porque el dolor es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, inclusive de nuestro cerebro, para mantenernos vivos. Es decir, para evitar que hacernos daño, él genera una reacción de dolor para que el organismo active los mecanismos de defensa. Y eso aplica también a nivel emocional, así suene un poco loco. Mientras que el sufrimiento es una actitud que asumimos nosotros, es una decisión, es una elección a un determinado suceso, a una determinada circunstancia que nos va a traer a nosotros, a nuestro sentimiento, a nuestros pensamientos, a nuestro organismo, una reacción negativa, porque yo la elijo. Entonces, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de no volver a ver a esa persona, ese sentimiento de ausencia que se presenta es apenas normal, porque digamos, la relación humana es un proceso fisiológico, es un proceso más fisiológico, más químico que, digamos, sentimental, por así decirlo. Es decir, la parte de los sentimientos, la parte del sentimiento como tal, de la emocionalidad, realmente es el resultado de un proceso fisiológico que se presenta en el organismo. Y en esta ocasión pues no voy a detenerme digamos, en detallar cómo es ese proceso fisiológico que hace el cuerpo humano a través de unas reacciones químicas en el cerebro y digamos, la segregación de hormonas que hacen, digamos, que el cuerpo humano reaccione de determinada manera. Es como cuando estás enamorado. Entonces, ese resultado de ese proceso fisiológico es lo que conocemos como sentimiento. Entonces, en el momento en que tú estás experimentando sufrimiento es porque llevas, digamos, a ese momento de sufrimiento, en el momento que perdiste a tu ser querido, en el momento que la pareja te abandonó, en el momento que te sentiste traicionado, en el momento que te sentiste usado, cualquiera que haya sido la circunstancia que te lleva, digamos, a sentirte en un sufrimiento. ¿De acuerdo? Cuando tú asumes la responsabilidad de no ir más a ese punto donde te hirieron, donde te abandonaron, donde te sentiste usado, donde falleció el ser querido, automáticamente tu cuerpo va a reaccionar de la misma manera. Me explico. Cuando he tenido una experiencia negativa en mi vida, cualquiera de las que te mencioné, cualquiera de esas, lo que llamamos ego, eso que llamamos ego, que tampoco lo voy a describir en esta oportunidad, pero ese ego no es sino un mecanismo nuestro que nos permite estar en una zona de confort. Todo aquello que nos genere felicidad, entre comillas, que nos genere bienestar, ¿cierto? Ese va alimentando de alguna manera ese ego, de dos maneras. Lo voy a llamar por un lado la autoestima y por otro lado lo voy a llamar la soberbia, ¿cierto? O el egoísmo, ese malo que conocemos. Cuando una persona, un círculo social o un grupo de personas o un ambiente donde yo estoy y esas personas me están prestando su atención, esas personas me están brindando su atención, me están brindando su cariño, están rodeándome de una manera positiva, me están generando que me sienta bien en ese espacio, que me sienta amado, querido, respetado y admirado, voy experimentando una serie de
reacciones físico-químicas en el cuerpo que me generan un bienestar. Y eso aplica en todos los escenarios donde yo me muevo. Cuando tengo un ser querido, una persona, sea mi pareja, sea mi mamá, sea mi hijo, sea mi cualquiera otra, esa interacción entre seres humanos con las alternativas que te acabo de dar, pues me genera un estado de bienestar, un estado de felicidad, un estado de bienestar. Cuando se rompe ese vínculo, cuando se rompe ese vínculo, esas hormonas que generan digamos, las sustancias o las reacciones químicas en el organismo para sentirme con bienestar, pues automáticamente empiezan a bajar en el cuerpo, empiezan a bajar y empiezo a sentirme como me estoy sintiendo. Me siento mal, me siento decaído, desanimado, pierdo el apetito, bajan mis defensas y termino inclusive enfermándome y en extremados casos inclusive en la muerte. Entonces, quiero que notes, es el mismo ejemplo que siempre se pone en estos casos, y es el ejemplo del limón. Cuando tú empiezas a recordar el efecto del limón, cuando lo partes, cuando lo estás exprimiendo, cuando lo vas a servir en un recipiente, como si te fueras a tomar el limón, tu cuerpo empieza a generar esa reacción química y empiezas a sentir que se te hace agua en la boca. Es el mismo ejemplo en el caso del sufrimiento. Cuando empiezas a recordar a esa persona que te hirió, los momentos que pasaste con ella, que fuiste feliz, que no te cambiabas por nadie, por ese estado de éxtasis y de bienestar, en el caso del ser querido, en este caso la pareja, el novio, la novia, la esposa, el esposo, empiezas el cuerpo empiezas a somatizar ese estado y el cerebro muy inteligentemente va al momento y empieza a generar esa reacción fisiológica para que se te bajen las defensas, para que te sientas decaído, y eso es lo que se conoce como sufrimiento. Cada vez que recuerdes esa escena, cada vez que la recuerdes te vas a sentir así como te estás sintiendo. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Nuevamente quiero que te enfoques en que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es una opción. Depende de ti cómo asumo esa realidad hoy. Si me quedo en el pasado, viviendo del pasado, de lo que fue y que por alguna circunstancia hoy ya no es, pues simplemente voy a quedarme en ese estado por siempre. Y recuerda, lo que yo genere en mis pensamientos, lo que yo genere, esa reacción que genero en mi cerebro, pues se va a ir reflejado en mi cuerpo, en la forma como me muevo, en la forma como actúo, como camino, y depende de mí si me quedo toda la vida en ese escenario. Entonces, lo que quiero decirte es que está bien, de alguna manera, lo que te está sucediendo hoy, lo que está pasando, cualquiera que sea tu circunstancia, simplemente es eso, es algo que sucedió y depende de ti cómo lo traes a tu vida como tal, cómo vas a reaccionar. Anda, bueno, me van a decir, pero este Eloy cómo es de insensible, este Eloy cómo es de inhumano. No, simplemente quiero que identifiques qué es sufrimiento y qué es dolor. Si la persona que falleció, si la persona que ya no está contigo, es un ciclo natural que ya no va a estar contigo, es una persona que ya está en otro escenario, y va a quedar el recuerdo, va a quedar la memoria, va a quedar los momentos, va a quedar todo eso que construiste al lado de él, de ella, ¿cierto? Y se queda en un bonito recuerdo y alimenta eso como la parte positiva. Si lo tomas por el lado negativo del dolor, del sufrimiento, de nunca más la voy a ver, pues seguirás sufriendo por siempre. Entonces, a esa pareja, a ese ser que le entregaste tu confianza, que te juró amor por siempre, pero no fue, te traicionó, se fue, lo que haya sido, quédate con las cosas positivas, quédate con las cosas buenas que viviste con él, independientemente cuál haya sido, si tuvo una, dos, tres, esas tres cosas buenas que tuviste con él o con ella, quédate con eso, y desde ahí empieza a generar una nueva relación contigo mismo o contigo misma. Quiero que a partir de hoy no sufras. Quiero que en algún momento de tu vida, si experimentas el dolor, sabes que es necesario, es una oportunidad que te está brindando la vida para que a partir de ese dolor empieces a generar
una nueva forma de ver la vida. Es como cuando voy caminando pie descalzo por un camino y piso una espina, automáticamente se genera el dolor en mi cuerpo, me está diciendo es que en ese sendero, en ese camino por el que voy, hay espinas. Y tengo dos opciones, o me pongo zapatos o me cambio de camino. Cualquiera que sea tu circunstancia, tú lo decides, pero digamos, eso es lo que en la mañana de hoy y en el día de hoy quería que miraras. Te mando un abrazo gigante, un abrazo sincero. Recuerda, el dolor es necesario e inevitable y el sufrimiento es opcional. Buen día.